semana con mucha información y mucho análisis, haciendo pie en todos los rubros, tanto en la política como en la economía y también en el deporte. Precisamente vamos a hablar de lo que sucedió en Neuquén. Omar Gutiérrez es otra vez elegido como gobernador. No fue ni el candidato del kirchnerismo, tampoco fue el candidato de Cambiemos. ¿Cómo se analiza entonces este triunfo de Omar Gutiérrez en Neuquén a nivel nacional? Giselle Rumó nos va a dar todo en análisis. Pero Neuquén es también foco por las irregularidades, las denuncias que hubo en cuanto a este nuevo sistema que se utilizó por primera vez en esa provincia de la boleta única electrónica. Y Nicolás Luca nos va a detallar cuáles son los puntos a tener en cuenta. Pero si uno piensa en Neuquén, piensa en vaca muerta y por lo tanto también hay que poner un punto económico a todos los números de la producción del yacimiento en esa provincia, también a nivel nacional y por supuesto en el mundo. Todos esos datos los vamos a tener con Diego Falcone. Hablamos de Neuquén, vamos a hablar también por supuesto de que la Mesa Nacional de Cambiemos se reúne y ahora le da vía libre a internas o la presentación, mejor dicho, de 2 fórmulas en Córdoba. A eso le agregamos que Luis Juez rompe con Cambiemos. Hablamos también de Cristina Kirchner. Vamos a hablar de Mauricio Macri, candidato único aparentemente por Cambiemos. Y vamos a hablar también del Papa Francisco, con quien precisamente en nuestros estudios va a estar con nosotros Ignacio Zuleta haciendo todo el análisis y la información. Pero como somos muy completos y tenemos mucha información y mucho análisis, también vamos a hablar del deporte. Precisamente el equipo de las mujeres, el equipo femenino de Boca y de Lanús que jugaron en la Bombonera con el anticipo de que ahora parece que vamos a dar un paso a que esos equipos sean parte profesional de nuestro país. Así aparentemente lo anticipó Sergio Tapia, bien digo, y nos lo va a contar entonces Santiago Ladino. Tenemos mucha información y análisis, no hay tiempo para perder. Santi. Y la elección del domingo, de ayer, en Neuquén, tiene tantos polos para analizar, tanta información que vamos a ir yendo paso por paso. En principio los saludo a todos los chicos aquí en la mesa. Buenas noches, Giselle. Buenas noches, bienvenida, Diana. Reintegrada de las vacaciones. Muchas gracias. Espero que hayan ¿Cómo descansado, que hay están? mucho trabajo. Sí. Diego, buenas noches. Buenas noches. Nicolás, buenas noches. Qué increíble el color de esta mujer. El color caribeño de Giselle. Es falta de respeto. a esta Me va a altura del durar año. poquito igual, no te preocupes. Ya que volvés. En una semana estoy blanquita otra vez. Ya que volviste de vacaciones, contanos un poco qué pasó en Neuquén. Bueno, sí, no estuve en Neuquén igual las vacaciones, pero te cuento igual. Bueno, ¿qué pasó en Neuquén? La realidad es que hubo sorpresa en Neuquén, porque fallaron las encuestas, además. Hoy están la noticia, además del triunfo de Omar Gutiérrez del Movimiento Popular Neuquino, es que las encuestas fallaron porque lo que venían prediciendo era que había o un empate técnico, ¿no?, de 2 o 3 puntos, y muchas incluso estaban sosteniendo que podía ganar el candidato del kirchnerismo, Ramón Río Seco. Bueno, está claro que las encuestas no pueden predecir nunca el futuro. Son herramientas, una herramienta de la campaña, de la estrategia electoral, y para eso también existe el margen de error. Con un porcentaje claro. Claro, mínimo de ahora error. 3, 4, 5 puntos. ¿Qué pasó acá? Porque lo que pasó fue que le sacó 13 puntos Omar Gutiérrez a el candidato del kirchnerismo. Bueno, básicamente hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, ya lo dicen casi todos los consultores políticos que hacen encuestas, la gente cada vez decide su voto sobre la fecha de la elección. Solamente hay una encuesta de Taquión, un sondeo, un trabajo que hizo la consultora Taquión, que dice que el 13% del electorado decide en la urna. Así surgió de elecciones anteriores. Decide su voto en el cuarto oscuro. Por lo tanto, las encuestas anteriores quedan. Claro, el ahí. 20% decide 15 días antes. Solo un 35% tiene definido con un mes de anticipación a quién va a votar. Eso muchas veces pasa que entonces en una semana te cambia lo que se dice en el resultado de una encuesta. Pero además acá lo que pasó fue que hubo voto útil, que es el famoso voto útil. Bueno, el voto útil, para explicarlo sencillamente, lo que consiste es que el elector que pensaba
votar a un tercer candidato, por ejemplo, como en este caso Pechi Quiroga, que las encuestas le daban 25% y terminó sacando 15%, terminan decidiendo, por espanto, votar al que ellos consideren menos malos de los dos que tienen chances. Entonces, entre el primero y el segundo. Entre el primero y el segundo. ¿Qué pasó acá? Fue que, bueno, el que pensaba que iba a votar al Pechi Quiroga, candidato radical de Cambiemos, dice, no, la verdad que antes que gane el kirchnerismo y lo voto a Omar Gutiérrez, digamos. Eso es básicamente lo que ha pasado. Y también, bueno, si después hubo alguna estrategia desde la Casa Rosada para favorecer el voto útil, no lo podemos saber, pero lo cierto es que llamó la atención que una semana antes la Casa Rosada estuvo distribuyendo encuestas a los periodistas diciendo que dejaba en el segundo puesto. Claro, que perdía Omar Gutiérrez para que se publiquen. Si la Casa Rosada tiene predicamento hacia el electorado de Neuquén, es difícil saberlo. Ahora, con el resultado en la mano, ¿no? Omar Gutiérrez es elegido para un nuevo mandato. Claro. La Casa Rosada. Bueno, ¿la Casa Rosada cómo queda? Bueno, claro. Es difícil extrapolar, digamos, los resultados provinciales a un resultado nacional, ¿no? De hecho, fíjate que acá también lo que se está dando es que se volvió a dar la ventaja de los oficialismos provinciales. Claro. Siempre corren con ventaja los oficialismos provinciales, sobre todo en la mayoría de las provincias donde existe un fuerte anclaje del caudillaje político, donde existe la prebenda política y donde existe un alto porcentaje de empleados públicos. En el caso de la provincia de Neuquén, no es una provincia una provincia pobre como, por ejemplo, Formosa, en donde Gildo Infran está gobernando desde el año 95. Claro. Pero sí tiene un gran porcentaje de empleados públicos, entonces se habla de un voto seguro, ¿no? Tiene un partido que gobierna hace 50 años. Y además, bueno, desde el 83 hasta ahora vienen ganando de manera ininterrumpida las elecciones, que es el Movimiento Popular Neuquino. Entonces, tienen caja, manejan la campaña, bueno, todo lo que siempre, las ventajas que tiene alguien que suele estar, digamos, manejando el Estado. Eso por un lado. Y lo que vos me preguntabas, además, bueno, si esto se puede, digamos, puede haber ganadores o perdedores a nivel nacional. Bueno, Cambiemos perdió y sin embargo festejó una derrota, la derrota del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque las elecciones provinciales suele pasar que lo que hacen es generar climas políticos, ¿no? Porque imagínense si hubiera ganado Ramón Rioseco, quien en la semana había dicho que si él ganaba iba a ser un triunfo de Cristina Kirchner. Y además Cristina Kirchner grabó un spot pidiendo el apoyo para Ramón Rioseco. Entonces, imagínense cómo estaríamos hoy, diciendo Cristina Kirchner ya estaría lanzada, operativo Clamor, ganó Cristina, o sea, que después no sabemos si es lo que pasa, pero estos resultados suelen generar clima político. Bueno, no pasó eso. El macrismo, el presidente Macri, o sea, respiraron aliviados porque además ellos ya le habían retaseado el apoyo al Pechi Quiroga, tiene una muy buena relación con Omar Gutiérrez, el gobierno nacional, y además tienen la misma política, piensan igual en relación a la política sobre Vaca Muerta. Recordemos que también Ramón Rioseco, no lo había dicho con estas palabras, pero casi después se desdijo, había dicho que cerraba Vaca Muerta, que se iba a barajar y dar de nuevo. Imagínense, todos los inversores estaban esperando a ver cuál iba a ser el resultado de esta elección e incluso se rumoreó, después lo va a decir Diego mejor, que la corrida del dólar de la semana pasada podía tener que ver con esto. Y ¿no? Diego, Con la ¿cómo evaluamos que entonces Vaca Muerta al ver Neuquén? A ver, planteando un poco lo que decía Giselle, el dato que el oficialismo gane no debería sorprender porque vos tuviste un crecimiento del 6% en el empleo, o sea, 7.000 puestos de trabajo más que el año pasado en diciembre. El otro punto es en un contexto donde Argentina perdió 130.000 puestos de trabajo. Claro. Es una provincia donde los recursos que les da el petróleo pasaron de representar el 20% del presupuesto nacional al casi el 40%. Es decir, un oficialismo muy rico, con muchos recursos propios que no tuvo que matar
no es que no cobren impuestos de ingresos brutos, pero no tuvo que reventar como en otras provincias a los pocos comercios o industrias que trabajan. Es decir, de una bonanza económica como no se ve en el resto de la economía argentina, a excepción de Jujuy. ¿Y cómo fue evolucionando entonces esa producción que iba teniendo por Vaca Muerta, que después se veía en dinero en la provincia? Esas regalías son el resultado de, primero, que creció 87% la producción de shale oil el año pasado y 200% lo que fue el shale gas, que acá lo tratamos en su momento con el tema Texpetrol. En esto tuvo que ver no solo la provincia, sino el gobierno y el sindicato. Ahí tenés 3 patas: provincia, sindicato y el gobierno nacional operando sobre el yacimiento Vaca Muerta. Y el otro dato es que hoy ya la producción representa el 20% de la Argentina y el 40% representa el gas. Y la explotación tiene un potencial enorme, que esa es la otra pata que le interesa al gobierno. Y por qué yo entiendo que, como plantea Giselle, el gobierno termina celebrando lo de la victoria de Omar Gutiérrez y no tanto se afecta por la pérdida de Pechi Quiroga. Argentina, si quiere llegar a los 200.000 millones de dólares de exportaciones, precisa que le traigan a Vaca Muerta 30.000 millones. ¿Y cómo hacemos? Viajando. Entonces. A los Estados Unidos. Y por eso tenemos a Duhovne por ahí. Exactamente. Algunos, erróneamente, piensan que el ministro va a mendigar. ¿Cómo va a ir a mendigar? Él está al servicio de las exportaciones argentinas, está vendiendo a la Argentina en un mercado donde está declinando la producción de petróleo y que van a quedar muchos equipos libres. O sea, los Estados Unidos también está en un stop de su producción del petróleo, está ahí como que empieza a reducirse, entonces puede llegar a ser un campo de seducción para lo que sería Vaca Muerta. Está empezando a tener un declive muy marginal, pero lo que va a empezar es liberarte hacia futuro un montón de equipos que Argentina puede traer. Perfecto. Y un montón de tecnología y empresas que tienen capacidad y conocimiento para desarrollar lo que es Vaca Muerta en Argentina. Bueno, pero Neuquén también fue foco de todo el análisis porque se dio el sistema de boleta única con irregularidades, Nicolás. Sí, boleta única electrónica que si bien no fue determinante, reconocido por hasta el partido de la oposición, incluso por autoridades de Unidad Ciudadana, dijeron que no fue determinante la elección, se vivieron ciertas irregularidades que podrían llegar a plantear, bueno, qué va a pasar en el futuro con este sistema, que es el mismo sistema que se utilizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2015, en la provincia de San Luis en 2011, en Santa Rosa de la Pampa, si no me equivoco, hace no mucho tiempo, y que trae algunos inconvenientes. Por ejemplo, hubo 3 localidades que se quedaron sin luz y se descubrieron que las baterías no estaban en condiciones. Claro, no se usaban hacía 2 años, 2 años las baterías se pueden echar a perder, y algunos problemitas al momento de votar, como se atestiguó a través de un video que corrió por las redes sociales y que lo compartimos. Voto, chequeo, elegí una lista determinada, corroboro, sale bien, pero cuando me imprime otra lista, que no era la que yo había elegido. Indudablemente me quedé sin votar, tuve que anular el voto, no se puede votar nuevamente. Ahora, lo que cuenta este señor es que puso una opción y resulta que salió otra. Sí, que es el pánico que podría llegar a tener Y que frente no a una lo puede máquina. revertir. Claro, ¿qué haces? Llamás a las autoridades y le decís, no, yo me equivoqué. O sea, ese es uno de los problemas con el sistema también táctil, ¿no? Te falla en el cajero automático, imagínate, en una máquina de votación, puede pasar tranquilamente. La Junta Electoral de Neuquén se expresó respecto de y varias, no fue el único caso, hubo varias denuncias más, y dijo lo siguiente. En apariencia, la máquina donde ha ocurrido eso no está en condiciones técnicas adecuadas por manipulación externa. Hasta ahora lo que tenemos es, esa máquina está funcionando mal porque aparentemente en forma externa o se le ha ejercido presión o eso es el informe preliminar que nos hace la empresa, lo tendrán que documentar por escrito, por supuesto. Ahora, Nicolás, se me ocurren muchas preguntas, ¿no? Pero la primera que se me viene a la mente es con el avance de la tecnología, con el avance de querer modernizar las cosas. ¿Por qué hay tanta gente que lo impulsa y estamos viendo, bueno, que los resultados no serían los ideales? Bueno, habría que preguntarles a quienes lo impulsan por qué lo impulsan. Porque si vamos por el costado de la celeridad, o sea, de la velocidad a la que se conocen los datos... Es el argumento que se utiliza, ¿no? Eran las 8 de la noche, no había ni un solo dato provisorio, cuando con el sistema tradicional a las 8:30, 9 ya tenés resultados con tendencia. Con el sistema electrónico 2 horas habían pasado y no había una noticia. Lo cierto es que en San Luis, por ejemplo, hay una oferta judicial, literal,
para quien pueda aportar los datos de cómo peritar las máquinas que fueron secuestradas porque había fallado el sistema de votación y todavía nadie se presentó porque nadie sabe cómo peritarlas. Entonces, es un sistema falible. En Brasil se ha votado con un sistema similar y hubo un caso de un candidato que quiso votar a Bolsonaro, o sea, para que vean que va para todos lados las denuncias. Claro, claro. Y no le salió el voto de Bolsonaro, ¿sí? Ahí lo estamos viendo, casualmente de fondo. Y nadie podía ir a verlo, o sea, nadie podía ver que estaba fallando la máquina porque se violaba el secreto de voto del señor. Persona. ¿Sí? Entonces, llega un momento que uno se pregunta, bueno, si es realmente el sistema ideal como para llevarlo adelante. Una aclaración, el denunciante, ese video después fue levantado por el Destape, apareció en 5N y todo eso, y él hace otro segundo video con los afiches de Unidad Ciudadana de fondo, a lo cual es normal que se haya, con la forma binaria que tenemos de vivir la política últimamente, todos hayan salido a decir, lo están denunciando porque son del kirchnerismo. La pregunta que uno hace es, ¿cómo hacemos para probar que el señor tenía razón? O sea, te damos vuelta al argumento. Claro. ¿Querés desacreditar al señor? No tenés forma de desacreditarlo tampoco. No hay forma tampoco de desacreditarlo, de agarrar la máquina, ir a peritar y fijarse si el tipo tenía razón o no tenía razón. Entonces, es un sistema que tiene sus irregularidades. No hay ningún sistema informático que sea infalible. Hoy mismo en la mañana lo pudimos chequear con la Embajada de Estados Unidos. O sea, si a ellos les pasa, ¿qué nos queda para el resto? No hay nada que sea infalible. Hablando de Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, tantas veces se dice que han predicho todo. Bueno, nosotros estamos intentando ir hacia un sistema de voto electrónico cuando en Estados Unidos hace por lo menos 11 años, una serie muy conocida por todos, ya lo cuestionaba. Uy, pero vamos, McCain, una de esas casillas electrónicas. Un voto por McCain, gracias. No, quiero votar por Obama. 2 votos por McCain. Por favor, es hora de un cambio. 3 votos por McCain. No. 6 votos por el presidente McCain. ¡Ay, esta máquina está arreglada! Bueno, ahí estamos. Los Simpson parece que tienen el futuro siempre. No, en ese caso era el presente. Ellos estaban viendo que fallaba el sistema. Bueno, en este sentido estamos viendo cómo una elección a nivel provincial, como fue la de Neuquén, realmente ya empieza a tener repercusión en este año electoral. Tocamos todos los temas prácticamente en el día de hoy, política, economía, todos desde ese punto, en una provincia donde no es que tiene tanto impacto a nivel nacional la cantidad de votantes que puede llegar a tener, pero sí las repercusiones que pueden haber y económicamente ni hablar con Vaca Muerta. Así que vamos a seguir, por supuesto, pendientes de todo, pero acompáñenme porque Neuquén no fue lo único que pasó este fin de semana, que tuvimos bastantes deportes. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Diana, ¿cómo va? Bueno, ¿cómo vino el fin de semana deportivo? Muy, pero muy movido. Si te parece, vamos ya mismo a ver el resumen. A verlo. Racing perdía con Colón en Santa Fe, pero rescató un empate en el final y sigue como único puntero de la Superliga. Pero la noticia estuvo afuera de la cancha, porque Centurión rompió el silencio. Chacho no se merecía, sinceramente de corazón no se merecía que yo lo empuje. Hay algo en la cabeza que no funciona bien para tomar esas decisiones o ese segundo. River le ganó un duelo importantísimo a Atlético de Tucumán y quedó en los puestos de clasificación de la Copa Libertadores 2020. Pero la tabla que miraron los hinchas fue la del ranking FIFA de clubes, donde el Millonario desplazó al Real Madrid y quedó primero. Boca agrandó la crisis de San Lorenzo y lo goleó 3-0 en la Bombonera. La polémica estuvo en los pies de Buffarini, que con el partido liquidado tiró esta rabona que enfureció a los colegas de su ex equipo. Le pido disculpas a los colegas, que eso no se hace, y también le pido disculpas a la gente de San Lorenzo. Sé que por ahí no me lo van a aceptar, pero bueno, nada, dolido por eso nada más. No fue la única goleada en la Bombonera. En la previa del partido, las gladiadoras jugaron por primera vez en el Estadio Ceneice y no desaprovecharon la oportunidad. Le ganaron 5-0 a las chicas de Lanús. ¿Las chicas están un paso más cerca de alcanzar la profesionalización? ¿Cuándo festejó la Bombonera? Sí. Impresionante. Sí, había festejos de sobra. Había festejos de sobra. Sí. Bueno, bastante movido y de todo tipo. Tenemos a Racing que todavía trata ahí de mantenerse en la punta, en el campeonato que avanza. Sí, la verdad que por el momento es puntero, pero Defensa y Justicia no le pierde pisada. Le ganó 3-2 a Banfield recién.
Así de que... Está para que apostemos ahora quién crees que puede ganar. Está para que apostemos. Me encantaría que lleguen los dos al final de este torneo, que faltan poquitas fechas, con las mismas posibilidades de campeón, para que siga todavía siendo más apasionante aún. Qué interesante todo lo que se planteó este fin de semana en cuanto al fútbol femenino, ¿no? Un poco Boca que da esta prioridad de que el equipo femenino pueda jugar en la Bombonera, puede lucirse también en una cancha así. Sí, por supuesto. La verdad que la iniciativa de Boca, que sean pioneros en darle el espacio al fútbol femenino para con lo que hablamos el otro día, para mostrarse y para que empiece a ser también atractivo a los ojos de los espectadores, porque si no lo muestran, no lo exponen, no se visualiza. Entonces la gente, ¿cómo puede empezar a encontrar un atractivo en el fútbol femenino? Que de hecho lo tiene, y lo hay, ahí hay un montón de material. Hay garra, hay goles, hay todo, está todo. Salió un espectáculo bárbaro. La verdad estuvo muy bueno. Bueno, y en ese sentido, ¿podemos llegar a pensar en que los equipos femeninos pueden dar un paso hacia adelante y darle como un marco más profesional? Sí, seguro, sin dudas. De hecho, el presidente Chiquitapia confirmó que habrá fútbol femenino profesional en la Argentina. Si te parece, lo vemos. ¿Cómo no? Y por sobre todas las cosas, empezado a transitar el camino con diferentes acciones para llevar al fútbol femenino al lugar donde realmente tiene que estar. Tenemos que llevar al fútbol femenino a la profesionalización, pero también tiene que ir acompañada de acciones en las cuales FIFA siempre recalca en las condiciones que tienen que tener para poder entrenar, para poder trabajar y seguir desarrollándolo. Santiago, ¿esto es una decisión política, pero que demanda también presupuesto? Sí, por supuesto. La idea de, bueno, el Chiquitapia recién lo decía, ¿no? La idea es acompañar económicamente todo lo que es este proceso de fútbol femenino profesional. Son 38 equipos, de los cuales 16 están en la primera A y 22 en la B. Por el momento se les va a dar 24 millones de pesos a los equipos que estén en la primera A. Perfecto. Esto sería a razón de 1,5 millones de pesos para cada equipo y bueno, eso va a ser como el dinero, la plataforma, como para que puedan empezar a materializar el profesionalismo en las chicas. Y en este sentido el mundo acompaña, ¿no? Porque los movimientos femeninos se están dando, lo vemos ahora en el fútbol específicamente en la Argentina, pero también en el mundo en general. Sí, por supuesto. Bueno, el mundo en ese sentido ya viene avanzando mucho, ¿no? Estados Unidos es potencia en el fútbol femenino. Hemos visto también en otros momentos donde España llenaba estadios, 56.000 espectadores para ver un partido. Se viene un mundial. Se viene el mundial. Ahora en 3 meses viene el mundial de Francia de este año y bueno, y las argentinas van a estar representándonos. Hacía 12 años que el seleccionado argentino no participaba en un mundial. El último fue en China 2007 y esperemos que para este año puedan lograr algo importante. ¿Y en esto las marcas acompañan, no acompañan? Sí, bueno, en el caso de Nike, por ejemplo, lanzó una camiseta pura y exclusivamente para las mujeres. Recordemos esto, las marcas hacían una adaptación para las mujeres. Sí, siempre utilizaban, digamos, la ropa masculina y terminaban adaptando algunas... Haciendo el talle o el ajuste. Terminaban haciendo algún ajuste como para que a las mujeres les quede lo mejor posible, pero en definitiva como que nadie apostaba a hacer ropa exclusivamente para ellas. Bueno, este es el caso de Nike, donde... Ahora tienen modelos específicos femeninos. Exacto. No es que adapta la de los varones, sería tal cual, a la figura más específicos femeninos. En el caso de la selección argentina que tiene contrato con Adidas, bueno, ojalá que en algún momento Adidas pueda sacar un modelo exclusivo para las chicas. Buen resumen, que completo. Bueno, nosotros vamos a seguir, por supuesto, analizando todas las cosas que suceden en el país y en el mundo. Vamos a pensar en la figura de Cristina Kirchner en este año electoral del presidente Mauricio Macri, que aparentemente en las diferentes mesas de discusión que se dieron en el día de hoy se dejó muy en claro de que va a ser el único candidato que va a tener Cambiemos. Vamos a analizar también la figura del Papa a nivel mundial como líder y también cuáles son las influencias que tiene aquí en la Argentina. Quédense después del corte.
decíamos antes del corte que tenemos muchísimos temas para analizar y para eso vamos a tener una mirada muy aguda. Precisamente le damos la bienvenida a Ignacio Zuleta, que es periodista y nos va a ayudar con un montón de temas en el día de hoy, principalmente para... En lo que pueda, al servicio de la comunidad. Bueno, buenas noches. ¿Cómo Buenas hacemos la noches. evaluación de este panorama de fin de semana político que tuvimos con Neuquén? Yo omitiría hacer un comentario político. Esto es un canal estatal, yo no hago comentarios políticos en canales estatales. El contexto de un canal pagado por todos los contribuyentes a mí me inhibe de opinar, no quiero. Todo lo que yo diga va a ser 6, 7, 8 disado. ¿Por qué? Por los espectadores. Sí, porque los canales estatales no deben hablar de política, creo yo. Una posición que puedo discutir 6, 7 horas, si quieren. Más o menos. Más o menos. Bueno, si porque quieres, la tenemos este programa. información no es el texto, es el contexto. Entonces, todo lo que uno profiere, valorando, describiendo, dando contexto, interpretando, queda teñido del canal que transmite. El canal en el sentido semiótico, no el canal en el sentido de canaleta, sí. como decía Tato Bores. Bueno, pero se habla de muchísimos temas. Muchísimos de temas. La vida, del amor, de la ecología, del fútbol, de los autos. ¿Y usted de cuál quiere hablar? Del Papa. Del Papa quiere hablar. Del bueno, Papa vamos a político, del Papa político. Vamos precisamente entonces a arrancar por el tema que nos dice acá Zuleta. Voy a mostrarles acá. Ahí está, viene a la cámara. El Papa peronista. El libro de Da Ignacio para hablar de Zuleta. política, ¿ves? Claro, eso te iba a decir. Da El para Papa hablar de política. peronista, Pero no el de Papa coyuntura, hacemos. no de coyuntura. ¿El Papa peronista, el Papa político o el Papa jesuita? ¿Cuál de todos los papas? Él es un político, es decir, es un hombre que maneja las dos herramientas de la política, la estrategia y la manipulación del otro. El político tiene que tener mente para esas dos tareas y con eso intentar transformar la sociedad. Él es un sacerdote, o sea, eso le impone una agenda piadosa, la agenda de las bienaventuranzas, del reino llegar al reino de los cielos. O sea, yo creo que yo no tengo la opinión de él de que es un miserable que en realidad quiere comer dulce de leche todo el día, no. Es un hombre pío que tiene un programa evangélico y hace uso de la política en el sentido canalla del término, que es manipular la conducta de los otros, pero en buen sentido, creo que se puede hacer, hay que manipular, pero bien. Estratégico. Estratégico. Y ha logrado cosas extraordinarias. Por ejemplo, ha logrado llevar el peronismo y la Argentina al Vaticano. Eso no lo hizo Juan Pablo II con los polacos. O sea, y eso que llenó de polacos Juan Pablo II del Vaticano, pero él ha llevado el peronismo en un momento además muy interesante, en donde la Iglesia se ha sincerado con su contenido más histórico, que es anticapitalista, antiliberal. El cura Sánchez Orondo, que es un obispo que dirige la Academia de Ciencias Pontificias del Vaticano, es como el Einstein del Vaticano, ha dicho que el lugar donde mejor se aplica la doctrina social de la Iglesia es China. Sí, hace poco cuestionaron la ilustración directamente. O sea, ¿La ilustración? Sí, hace poquito. ¿Cómics? No, el iluminismo. Bueno, no, pero eso es falso, sí, ocurrió. Volvieron a decirlo públicamente. O sea, que cuando uno se imaginaba que, o sea, no prejuzga cuando la ve a Cristina pegando la vuelta en menos de una semana, diciendo, después de criticar a Bergoglio, pasar a ser más papista que el Papa. Pero el giro de Bergoglio, de pasar de ser un opositor al kirchnerismo, a recibirlos y todo eso, ¿se lo ve como un gesto piadoso o como un gesto político de decir, ahora soy yo el que manda? No, la relación con los gobiernos es una relación la misma con todos los gobiernos, de sostener una agenda. Cuando el gobierno de Kirchner lo fustigaba por atribuirle haber sido un cómplice de los torturadores, había una puja de poder. Y eso duró todo el ciclo del kirchnerismo. Y él fue hostigado y Néstor Kirchner llegó a decir, es el jefe de la oposición. Él ayudó a tumbar la reelección de Kirchner en el 2007 con el caso Piña. Le hizo una zancadilla importante a Massa después de 2013 para que interceptar su camino hacia el poder. Probablemente haya actuado de manera tácita pero eficaz para que no ganara Néstor Fernández y ha logrado del gobierno de Macri las cosas que nunca logró ningún presidente, ningún papa de un gobierno argentino. Las leyes de economía social,
las leyes de censo de villas, la expropiación de las tierras de las villas para los ocupantes, que son medidas revolucionarias, votadas por el Congreso argentino, por unanimidad de votos, con texto escrito en el Vaticano, repasado por Juan Grabois en la CETEP y presentados por Elisa Carrió, Mario Negri y Nicolás Mazzuoli. Una especie de ¿Quieren ensayo. cóctel más extravagante? Lean el libro. Ya. Donde está No. contado hasta el pelo más fino de esa trama. En una parte al principio hablas de todos los emisarios que va teniendo el Hay un Papa capítulo, hay varios dentro del país. No, yo hago una sección de galería para destacar algunos personajes que suenan extravagantes en las cercanías del Papa. Entonces hablo de Zaffaroni, de Alice Oliveira, de Emilio Pérsico, de Juan Grabois, porque son una galería, pero uno podría extenderla por 10, los sindicalistas Mangone, los sindicalistas del gas. Todo sin venir a la Argentina. Con este gobierno, ¿tiene diferencias ideológicas o personales con Macri? No, personales no. ¿No quedó enojado por lo del matrimonio igualitario en la capital en su momento? Bueno, fue un episodio. En el libro están contadas las grandes crisis: de aborto, despenalización del aborto, matrimonio igualitario, unión civil en la ciudad. Él es un cura conservador, no le gustan esas cosas, pero siempre tuvo posiciones intermedias. Él nunca fue un extremista, como fue el caso de Aguirre, con el cual él se disputó siempre en el episcopado. Él perdió elecciones en el episcopado, aún siendo el presidente, cuando los curas más conservadores querían sacar a los chicos de los colegios a las plazas para protestar contra estos proyectos, y él dijo que no, inclusive prohibió que los niños en la capital salieran a las calles. Él es un moderado en ese aspecto, porque él es un hombre que sujeta lo doctrinario a lo pastoral. O sea, él cree que hay que convivir con la sociedad y que adaptarse a las nuevas formas y que hay que dar las peleas de manera sutil y eficaz. ¿Y por qué no viene a la Argentina? Te contesto la pregunta anterior, que está en el libro desarrollado y que ahí pueden tener más detalle. El Papa representa a la Iglesia, que es una organización controlada por hombres mayores y célibes que no ejercen el sexo pero aconsejan acerca de él. Es decir, es una rareza, y que tiene un contenido ideológico antimoderno. La Iglesia cree que el mundo moderno es malo, es el pecado, el demonio y la carne, con distintos matices. Algunos son totalmente retrógrados, otros son más, como dice él, siguen condenando la ilustración cuando pueden. Tiene un contenido doctrinario ligado al rechazo del mundo moderno, del capitalismo, de la economía de mercado, del liberalismo. Hay encíclicas que han condenado el liberalismo. Y eso lo elige en un jefe de una organización que hoy tiene peso mundial, que es el movimiento antiglobal, que tiene organizaciones en todo el mundo, que representa, entre otros, Donald Trump, la idea de contra los patriotas contra la globalización. Él está del lado de los patriotas. En eso no es más peronista que nadie, porque eso es el peronismo. Y tiene que convivir con un gobierno que es el gobierno de Macri, que es la derecha erótica, se casan todas las veces que quieren, son medio zen, budistas, bailan, se disfrazan de Freddie Mercury. Ahí veo el fotógrafo que hizo la tapa del diario, Víctor Bullet. Esa foto es original. ¿Ah, sí? Ah, mira. Sí. Está. Es una foto Es el única. fotógrafo oficial de la Casa Rosada. Claro, que ¿Cuánto? convivió una semana con el Papa sacándole fotos, y tiene una colección interesantísima de fotos del Papa personales, y esa me la dio él, se la dio la editorial, y es única. O sea que el Papa sería feliz con un candidato, digamos, o con un gobierno más bien del concepto de nación-estado, conservador. Uno debería esperar valores. eso. Inclusive hay frases de él que están contadas en el libro, frases, por ejemplo, cuando dice, yo siempre prefiero que un gobierno sea peronista. Bautismos donde él llegaba con la Biblia y la comunidad organizada de Perón. O sea, él tiene cosas de peronista. Ya sé que esto va a llevar a un debate. ¿Qué es ser peronista? Claro. Hay que adherir a la hipótesis de Ramón Puerta. Peronista es todo aquel que se dice peronista.
Con eso basta. De cualquier tendencia. Exacto. Y ¿Cuánto dentro ocupa, perdón, sí, cuánto ocupa dentro de la agenda del Papa la Argentina? Porque da la sensación que es casi una parte Permanente. importante de su día a día. ¿Y cuánto los temas realmente cruciales hoy para la Iglesia? Él es el Papa, el jefe de toda la Iglesia, como es, por ejemplo, el tema de los abusos sexuales a los menores que tiene hoy. Yo puedo dar una opinión desde afuera. Yo no soy un hombre de la Iglesia. Yo soy un periodista de política. No soy insider de la Iglesia. Puedo ser insider de la política y puedo dar una mirada desde afuera. Yo creo que en la agenda del Papa la Argentina no es importante. Porque sabe que en la Argentina él es el hombre, es el público lo considera el político más importante y de mayor imagen, de mejor imagen, por sobre cualquiera de los otros dirigentes que hay. O sea, él tiene noción de su prestigio. Y esa es la razón por la que no viene. Porque al ser él un hombre históricamente vinculado con alguna de las familias políticas que actúan en la Argentina, él sabe que si viene va a dividir y va a producir un incidente. Y él podría haber venido, que fuera el aborto. Yo lo cuento ahora porque yo lo escribí. Si el Papa quería terminar con el aborto, se manda una misa en La Matanza con 2 millones de personas, aparece Macri al lado y olvídate de Macri, porque el público que lo va a entornar es el peronismo. El macrismo no tiene una ideología antirreligiosa, tiene funcionarios del gobierno amigos del Papa como no los tuvo en el gobierno anterior. Confesor de Gabriela Michetti, de Esteban Burris, amigo de Jorge Esteaca, amigo de María Eugenia Vidal, amigo de Carolina Stanley. O sea, el núcleo de amigos del Papa es con este gobierno, pero representa todo lo contrario de lo que él piensa. Es un gobierno con el cual logra cosas extraordinarias, logra coincidencias. Por ejemplo, la gente se tira de los pelos por el proyecto de despenalización del divorcio. Ni Macri ni Bergoglio querían divorcio. Y ganaron. Hicieron el minué. El aborto. Tuvieron el aborto. Tuvieron 6 meses a la Argentina bailando esa música y al final no hubo aborto. Ahora porque ganaron la posición de los dos. Macri no quería ni él tampoco. Él como líder mundial, ¿no? Y acá también con un foco por ser argentino. ¿Usted qué cree en un año electoral como este? ¿Más cerca de qué candidato posible puede llegar a estar? Yo creo que el presidente, como ha sido presidente en todas las elecciones, la única vez que él actuó activamente en una elección fue en el 2007 cuando apoyó a Jorge Tellerman. ¿Y en la provincia de Buenos Aires no lo hizo con Julián Álvarez? Él estaba en el Con Vaticano. Domínguez. No, pero eso fue la episcopado. El episcopado no quería que ganara Aníbal Fernández, no por lo que la gente cree, el amor, porque él había incentivado, siendo ministro del Interior, comisiones para estudiar la despenalización del uso privado de drogas, que es un tema para la Iglesia de enorme gravedad. Entonces, la persona que hace esas cosas, la Iglesia le baja el dedo. Y eso está contado con detalles cómo ocurrió en el libro. Pero eso no fue Bergoglio. Bergoglio, no hacía falta que Bergoglio hiciera nada. Yo no creo que él intervenga. Él se muestra con quien quiera verlo. Y hay gente que usa la foto y Está bien, exhibe. pero cuando le manda un rosario a Milagro Sala o a alguna persona que está cuestionada por corrupción y todo eso, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo lees? ¿No es una lectura política? Es la Iglesia. La Iglesia vive de los pecadores. Claro, los derechos humanos, pero en este caso siempre son kirchneristas. Los derechos humanos son para los malos, dijo una vez Ricardo Gil Lavedra. Bueno, la Iglesia se alimenta de los pecadores, no de los virtuosos. Pero yendo al primer título que nos tiraste. Ustedes tienen que entender que la Iglesia siempre ha sido comunista, es decir, reparto igualitario de los bienes, caridad. Pasa que vino el marxismo y se impidió decirse durante algún tiempo, después ahora que no hay marxismo se puede volver a decir de manera inocua. Y siempre ha sido protectora de los desprotegidos de cualquier signo. De cualquier signo. Bueno, Lutero no estaría muy de acuerdo con esa visión de la Iglesia comunitaria. Si uno mira la historia de la Iglesia, ha sido todo lo contrario, la acumulación de riquezas, la apropiación, la creación de un Estado físico, digamos, el Estado pontificio, existió como un Estado independiente y Italia tuvo que luchar para incorporarlo. Hay como un relato. No puedo hacer nada por eso, discúlpeme. Yo no fui.
se queja, yo no fui. Bueno, pero Ignacio, vos venías diciendo de que el Papa es un personaje político, de que Francisco es político y bueno, y justamente la política es el. Pero la política la este hacen los que año. sacan la foto con él. Y él no va a dejar de recibirlo. No, pero él decide, a Massa nunca lo recibió, por ejemplo. ¿Por qué? No, a ¿Dónde Massa no viene lo el recibe encono y con Massa? ustedes Ahí me está están impidiendo que la decidiendo gente compre el libro. Pueden comprarlo y no leerlo, yo se los cuento, pero cómprenlo. Él con Massa tiene una distancia ideológica, es de las pocas personas que él apartó de manera ideológica, porque Massa representa en la política argentina lo que él denomina el neopunitivismo. Es ¿El decir, neo? neopunitivismo penal. O sea, los sectores que apoyan el endurecimiento de las penas Bolsonaro para resolver el problema de la seguridad. Y en eso el Papa es un garantista. Claro. Él está contra la pena de muerte, contra la prisión perpetua, está por la aplicación y la imposición de penas de probation, de cumplimiento alternativo de penas. Es un hombre muy cercano al garantismo clásico. Y él ve en los movimientos punitivistas una forma negativa de resolver el problema de la desigualdad y de la pobreza y del delito. Entonces, él en eso está contado como él intervino inclusive para frenar proyectos de ley que hubo en Argentina de ese tipo. Y en eso hay una distancia muy grande. Antes de ir a la pausa y cerrar, me gustaría que nos cuentes un poquitito algún datito más que podemos chusmear en el libro. ¿Sobre qué? Sobre el Papa peronista. Bueno, ahí el Papa peronista, ustedes tienen, por ejemplo, las relaciones que él tuvo en su juventud con movimientos de la resistencia peronista. Él iba a actos de la resistencia peronista cuando era muy joven. La relación con el poeta Carlino, que es un poeta peronista muy conocido que falleció hace poco, un poeta que hacía poemas vinculados a la resistencia peronista, cosas que no se han conocido acerca de él. Pero creo que el core del libro, el núcleo está en la interpretación de él, en su manejo de los estereotipos de la sociedad para lograr su objetivo, o sea, el enfrentamiento con los Kirchner, los recelos frente a algunos sectores del gobierno actual, pero obteniendo del gobierno actual todo lo que él ha querido. O sea, no es cierto que sean enemigos. Ahora, representan cosas distintas, conviven en los objetivos que se proponen, pero representan cosas distintas. Y eso explica muchos posicionamientos de él, que reciba cierta gente. Pero vuelvo a tu pregunta, el lugar de la Argentina en su cabeza no es el más importante. Porque la verdad que la Argentina no tiene problemas. No tiene los problemas que tiene el mundo. Es el país, es la perla de la región, es la zona más pacífica de una región pacífica en un mundo que él dice que está en una tercera guerra mundial. Por lo tanto, la preocupación de él, yo creo que razonablemente no está acá. Por más, es cierto, es un hombre... Tiene una visión más global. No es un hombre de flores, es un tipo creado acá, o sea, obviamente que él tiene una brigada de tipos que le leen los diarios y les cuentan, les explican lo que dicen las redes. Él debe estar, mañana va a tener una grabación de lo que hemos dicho nosotros. En serio, pues un equipo de argentinos que juntan todo y se lo mandan. Pero él sabe que el problema está en Asia, en Siria, donde degüellan cristianos por ser cristianos, o sea que hay mártires. Él sabe que el problema está en Asia, donde en China hay obispos desaparecidos y hay una iglesia clandestina. Y esas son lo que citaste vos, la tragedia de los abusos sexuales dentro de la iglesia, que es algo que está perforando a la iglesia de una manera que nadie pensó que ocurriría, y que en mi percepción es poco lo que conocemos de lo que vamos a conocer. Seguramente. Hoy se produjo hace un rato algo muy importante, que es el presidente del Episcopado, Monseñor Ojea, dio por primera vez una declaración y llamando a la Iglesia a tomar conciencia de un tema como algo que la Iglesia argentina no había hecho. No había hecho. Es cierto que la Argentina, salvo el caso Graci y algún otro, no ha tenido los casos, esos colectivos de Chicago, de 700 abusos, o los de Irlanda, 12.000 abusos. Pero
ese es un problema muy grave. Claro, Y que después van a tener que afrontar cómo se ha enredado en crisis como la de Venezuela, Colombia, claro. Cuba. Bueno. Gracias, Ignacio, por haber Yo estado les aquí. Hoy agradezco nos toca a muchísimo la la noche, se invitación. lo recomendamos. Entonces nos vamos a la pausa, enseguida regresamos con toda la información. Muchas reuniones políticas en el día de hoy. La Mesa Nacional de Cambiemos incluso habilitó en Córdoba 2 fórmulas, ¿no, Giselle? Sí, así es. Bueno, se rompió Cambiemos en Córdoba, porque Sí. ya venía la interna. Los radicales hacen siempre un chiste, lo digo rapidito. Dicen que se juntan 2 radicales en una reunión y terminan con el resultado con 3 líneas internas. O sea, está en su sangre la interna de los radicalismos. Esta vez el problema fue que no la pudieron organizar a la interna porque... Bueno, no pudieron, quisieron hacer, Mauricio Macri apoya a Mario Negri, que es el diputado, y el que también quiere competir es el intendente de Córdoba, que es Mestre. Bueno, no hay tiempo ahora para organizar la interna. El Correo Argentino Cada de uno Casa va por la dijeron, suya, claro, Luis Juez dijeron que también. no tienen tiempo para la distribución de las urnas, para hacer el escrutinio provisorio. Ramón Mestre es el que tiene, maneja el partido en la provincia, decidió avanzar con eso. Bueno, conclusión, Juez rompe primero esta mañana, tiene un sello porque él tiene un partido que es el Frente Cívico. Entonces, la solución que encontró el gobierno, la Mesa Nacional de Cambiemos, fue decir, bueno, ok, que cada partido resuelva la mejor estrategia electoral. Y lo que va a pasar acá, porque hasta el miércoles hay tiempo para poder llegar a un acuerdo, pero eso no va a pasar, es que Mestre va a ir con el sello de la UCR y Negri, en la fórmula Baldassi, que era primero el candidato del PRO, que el PRO lo bajó, y con Juez como candidato, y con Juez como candidato a intendente, van a competir. Algunos dicen que, acá está dividido el análisis, ¿no? Algunos dicen que es una jugada que le salió muy bien a Macri, porque ¿qué hace? Favorece la reelección de un amigo, que es Schiaretti, con el que tienen una suerte de acuerdo tácito. Un peronista. Porque, claro, se divide el escenario y por otro lado se saca encima el radicalismo. Algunos dicen que le salió bien. Otros dicen cuidado, porque puede quedar pegado a Negri, que Negri le vaya mal, otra derrota, y además es la provincia en donde el gobierno había sacado 70% de los votos en el 2015, la provincia que le hizo ganar junto con la diferencia que sacó Vidal. Sí, vamos a hablar del dólar con Diego y del resumen financiero en general, ¿no es cierto? Sí, a diferencia de lo que vimos el viernes, donde hubo una caída fuerte del dólar, hoy tuvimos una mañana donde se llegó a operar a 40,40, el volumen se operó en promedio en 40,80 mayorista y terminó cerrando en 41,30. ¿Qué pasó? Nuevamente tuvimos con muy poco volumen, los últimos 8 minutos llevaron el tipo de cambio 10 centavos arriba del cierre del día viernes. La tasa de plazo fijo sigue subiendo de poquito, está en 39, mientras que la tasa del Banco Central está en el 60%. Ahí los bancos un poquito perezosos a la hora. ¿Va a subir un poquito a poco la tasa del plazo fijo? Va a tardar, pero va a terminar. ¿A partir de qué porcentaje nos conviene poner en plazo fijo? Y cuando lleguemos cerca de 45, ahí hablemos. Exactamente. Ahí vemos que nos asesora. Bueno, vamos a hablar con Nicolás también, otro de los temas que venimos mencionando desde Tucumán, que es esto de evaluar cuándo se cumpla la ley, cuándo no se cumple la ley, en el caso de esta chiquita de 11 años que obligaron a tener una cesárea. Sí, porque ahora un nuevo capítulo de esta triste comedia negra. Hay un grupo de abogados que presentaron una denuncia penal. Estamos hablando de, entre otros, los doctores Moskevich, Colombres, Ramaciotti y Matar. Hay una abogada de apellido Matar, provida, que presentaron una denuncia penal contra los médicos que practicaron la cesárea de una chiquita de 11 años por orden judicial. La denuncia es por homicidio calificado de la criatura que murió porque no tenía viabilidad. Bien. Si hubieran cumplido con la ley en su momento, los médicos que debían cumplir con la ley, que no son los que fueron denunciados ahora, sino los médicos del hospital público, estamos hablando de cumplirlo en tiempo y forma, cuando fueron los padres con una criatura de 14 semanas de gestación, no hubiera pasado nada de lo que pasó. Nadie estaría con una denuncia penal y en todo caso nos volvemos a preguntar
¿por qué no se hizo la misma denuncia contra todos los funcionarios que obstruyeron el accionar de la justicia y de una ley vigente desde 1921? Impresionante cómo tenemos que estar cuestionando a ver si se cumple la ley o Perdón, no se un cumple la detalle. ley, algo tan básico. Un detalle, porque siempre estamos con mis hijos no te metas y ojo con las criaturas, esto que yo lo otro. Bueno, los hijos de esta pareja de médicos fueron rechazadas la reinscripción en el colegio al que iban, porque con determinadas criaturas sí se pueden meter. Nico, gracias, Nico. No, por favor. Santi, ¿qué tenemos para no dejar de pasar? En la segunda división de Inglaterra, entre el Birmingham y el Aston Villa, entró un hincha al campo de juego y agredió a un futbolista, a Jack Grealish, capitán del Aston Villa. Fue a los 10 minutos de comenzado el partido, ahí vemos cómo tratan de controlar al hincha, después lo van a ir sacando, y cómo este capitán, el futbolista del Aston Villa, se convierte de víctima a héroe, porque fue el que marcó el gol, el único gol de la victoria para su equipo. Después, la segunda noticia, luego de la agresión del hincha, a menos de un día de la agresión, ya se sabe que va a cumplir con 14 semanas de prisión, va a estar 10 años sin poder acceder a los estadios y le va a pagar 100 libras al futbolista agredido. Bueno, un punto a tener en cuenta también para ver cómo lo hacemos acá, Eficacia ¿no? y velocidad, ¿no? Bueno, con este tema reflexionamos un poquitito cómo nos comportamos aquí en la Argentina en cuanto a las agresiones en el fútbol. Señoras y señores, nos vemos mañana a las 11 aquí en el canal de Ciudad haciendo Hoy Nos Toca la Noche.